estimables amigos, estamos aquí en Visión Surquí con un personaje muy importante desde mi punto de vista como educador que fui, don Rufio Blanco Mora, ex viceministro ya hace bastante tiempo, ya por los años 2000. Tuve el placer de conocerlo en una situación un poco compleja, pero al final una excelente persona con muchas cualidades, condiciones, conocimiento, y que ha pasado desde la escuela más chiquita hasta la escuela más grande, desde el área más baja hasta el área más alta, por decirlo de una forma muy popular. Estoy agradecido con ustedes que nos están viendo aquí por el canal 81.4 en Surquí TV y en diferentes redes sociales como Mariano Informa y Surquí TV y en las diferentes plataformas, así como estamos en www.surquitv.com. Muchas gracias, don Rufio, por acompañarnos el día de hoy para conversar un poquito de lo que es la educación, más que todo el enfoque diferente que llama la política, que es un día de estar los niños acá. Tuve el placer de tenerlos y hoy vamos a conversar un poco concretamente el área en la que usted se desempeñó, se desenvolvió y que ya tiene también sus años de estar fuera del sistema y que tiene una visión de adentro, una visión de afuera y una visión amplia de todo el panorama. Muchas gracias. Bueno, más bien, gracias a usted por invitarme a su programa y a los que ven por los diferentes medios este programa, saludarlos con mucho respeto, con mucho cariño. Y sí, yo no sé si la vez anterior he tenido la oportunidad de compartir, o más bien contarles a ustedes que efectivamente tuve la dicha de un verano de Dios y de la sociedad costarricense, de haber pasado por todo el sistema de educación costarricense. Yo no sé cuántos, y no por las camas y los años que tengo, sino cuántos colegas, personas que realizan nuestra oportunidad. He estado desde un docente y hasta por accidente de marketing escolar, hasta el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio, que por razones obvias nos puede ejercer cada uno de nuestras oportunidades. Y era una razón normal, pero eso nos dio un conocimiento, gracias a Dios, por experiencia de lo que era la educación y nos obligó también a ser estudiosos, por decirlo cuando uno dice de los sistemas educativos internacionales como internacionales. Bueno, los educadores han sido consejos siempre desde estaban las aulas universitarias y siempre que tengo relación con los docentes, con un docente, es que el educador debe permanecer una constante actualización y conocer tanto las corrientes nacionales como internacionales, pero que ser educativo internacional para enriquecer nuestros conocimientos y poder hacer de nuestro trabajo una profesión más creíble. Es importantísimo, de verdad que para mí, don Diego, es un honor contar de verdad con su presencia acá porque ese conocimiento que usted ha tenido, hoy queremos llevarlo a nuestros televidentes para enfocarlo en varios aspectos que ha sido completamente preocupante en las últimas décadas, que es la educación nuestra, para dónde va, o de dónde viene, para dónde iba y para dónde va, qué es lo que ha pasado en aquellos momentos que yo en la historia decía a mi papá, que de 12 hace muchos años, que con un tercer año sabía leer y escribir y sabía hacer las multiplicaciones y podía hasta ubicar madera. Hoy, un niño de tercer año no logra los objetivos de esas metas. Y a veces uno se pregunta, ¿qué habrá pasado en el camino? ¿Qué fue lo que dejó de hacer el Estado? ¿Qué fue lo que dejó de hacer el sistema educativo costarricense? Los educadores que dejan de hacer en las aulas. ¿Dónde está y dónde puede radicar ese problema? Esas son las cosas que queremos conversar un poco con usted, que tiene ya una gran experiencia, que ha pasado por todas esas cosas y que de antemano es lo que queremos resaltar. ¿Usted qué opina hoy con relación a la educación nuestra?
con todos los factores que están incidiendo y que hoy por hoy la noticia que se genera, que es a mi criterio un poco bochornosa, quizás la palabra más apropiada, de la forma en que le hacen la salida de una viceministra y todavía en la forma que le estructuran el paso. ¿Qué bonito sería venir a conversar sobre cosas bien positivas que no niego que las hay de nuestra situación educativa? Pero tenemos que ser valientes y enfrentar como sociedad y principalmente nosotros los educadores y aceptar que estamos en una crisis educativa posiblemente sin precedentes. Ahora bien, voy a tratar de hacer una generalidad y obviamente cerrando con el tema de la demostración de esa crisis que es la destitución hoy de la viceministra académica. Pero vamos a empezar. Hay que recordar, y eso nos roba, y los que tenemos más años lo recordamos con hechos, de que la sociedad costarricense por historia, o en la historia más bien, le dio un lugar preponderante y los gobernantes de la época, los que planificaron el Estado costarricense, le dieron una relevancia a la educación y eso es muy conocido a nivel internacional. ¿Qué pasó? Se planteó una educación a principios del siglo pasado, estamos años atrás, 80, 70 años, que se vino hasta mediados del siglo pasado, se planteó una educación para alfabetizar a la sociedad costarricense. Y ahí fue donde fuimos sumamente exitosos. Nosotros alfabetizamos uno de los primeros países de Latinoamérica y a nivel mundial que logramos la alfabetización de un altísimo porcentaje de la educación, principalmente en los años por revolución que la tuvimos en 48, de la Segunda República. Ahí se enfatizó aún más la alfabetización, la democratización de la escuela costarricense. Y es donde en cada comunidad aparece una escuela. Ahí, con ese proceso, realmente nosotros fuimos sumamente exitosos. Pero después de ahí, nos perdimos. Y nada más nos dijimos, que algunos todavía no recuerdan, y esto no es anular, sino es contarles que la verdad es la formación docente. Teníamos una escuela normal que se encargaba conjuntamente con el Ministerio de Educación Pública de dar la formación. Entonces había una verdadera relación y coordinación entre la formación docente y la empleabilidad de ese docente. O sea, me enseñaba a ser un educador que estaba en consonancia con las políticas educativas del momento del Ministerio de Educación Pública. Entonces había una adecuada manejo de lo que era la formación docente. Eso se perdió, no por malas intenciones, pero se perdió. Bueno, eso era el corte. Y sobre eso también se vienen las corrientes de planificación educativa, de la parte curricular, los enfoques curriculares nos toman no por sorpresa, sino que comenzamos a andar en ese mundo necesario desde la perspectiva académica y nos perdemos un poco y no logramos con ese mundo cambiar aceleradamente. Y los procesos educativos que por naturaleza tienen que ser los líderes en el cambio, no logramos hacer esos cambios. Y entonces, hoy lo vemos con la tecnología, que llevamos tantísimos años, hoy lo vemos con la tecnología, se avanza en contenido de la infopedagogía, de las estrategias de comunicación, de digitalización como procesos, y lo vemos como no como un instrumento de ayuda, sino que lo tomamos como un contenido en sí y lo tomamos como un objetivo en sí.
como si aquellos años la gente tenía que estudiar cómo hacer una pizarra, cómo hacer una pizarra. No. El niño simplemente usaba la pizarra, y el otro usaba la pizarra. Uno pasa eso con la tecnología actual. Nosotros no sabemos cómo son los no. Necesitamos utilizar la herramienta para pensar que el contenido necesario. En otras palabras, nos faltó seriedad a la hora de diseñar los planes de estudio y cambiar los contenidos de acuerdo a la necesidad. Y quiero decir, y eso mismo también, quiero decir, de la parte de los contenidos que se necesitan para la cuestión laboral. Por ejemplo, fue necesario en un momento dado, nosotros mencionamos que la escuela ha perdido el rumbo que llevaba sobre valores. Se dice que la educación ya no es aquella que no solo instruye contenidos, sino que forma el vivir. Efectivamente es cierto. Pero, ¿por qué pasó? Porque en esta aceleración de los procesos de convivencia del ser humano se nos olvidó algo muy importante, que es inculcar en un ministerio urbano, no cuando lleguen a bachillerato, no con una cartilla, sino con acciones reales desde los 0 años en competencias blancas, trabajo en equipo, normas de comportamiento y todo eso que nosotros lo aprendimos, y entonces la individualización será más que el trabajo colectivo. Para poner un ejemplo de cosas que dejamos de hacer, entonces claro, ni continuamos con las prácticas de valores que teníamos antes, ni inculcamos no los nuevos valores, sino las nuevas técnicas para la adquisición de eso. Entonces, para igual los docentes que ven este programa, igual nos pasó con los contenidos comunes y corrientes. Tenemos una indecisión, y vean lo que nos pasa con la lectoescritura. Una indecisión si la lectura era o no era necesaria en los primeros años. Claro que era necesaria. Ese es un punto el que yo quiero enfocar ahora en la otra parte, que realmente todo ese enfoque que usted hace con relación a la educación de las décadas de los 40, de los 50, de los 60, porque lo digo así, en cada momento histórico, dependiendo del gobierno de turno, dependiendo de las políticas económicas sociales y dependiendo de la estrategia que quieran llevar al país la situación económica, así han ido siendo los cambios en educación, porque se dice que educación es el eje más importante para las transformaciones de las sociedades. Sin embargo, pareciera que nuestra sociedad se ha rezagado en ese sentido, y efectivamente yo quería ahora tocar un poco de lo que en lo personal considero que la educación ha ido fallando. Que cuando decía un chiquito de 3er año sabía mucho más que lo que sabe un chiquito de 6º año ahora en la década de los 60 y los 70. Cuando hablamos de la educación completamente de la lectoescritura como elemento esencial para poder el desarrollo emocional, integral del sujeto activo dentro de una sociedad, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué queremos hacer? Sin embargo, yo quiero ir a un corte comercial y ya retornamos sin antes recordarles que estamos en las diferentes plataformas de las redes sociales, en SukiTV como en Caviar Informa, así también en diferentes plataformas y el canal 31.4 y también en 11 Cable Plus, que ahí nos encuentran como SukiTV y en www.sukitv.com, en cualquier parte del territorio nacional como de cualquier parte del mundo usted puede estar viendo este programa y hacernos las sugerencias a través de nuestro WhatsApp, que ha aparecido en el cintillo, en nuestro medio de comunicación. Ya retornamos, gracias por estar con nosotros este día. Buenos amigos televidentes, estamos de nuevo acá en el programa Visión Suki con don Rodrigo Vargas Mora, un ex educador, ex viceministro, hombre de trayectoria, con conocimientos amplios, que tiene todas las condiciones para hablarnos de la educación costarricense. Tiene el contenido, tiene los elementos necesarios para poder hacernos ver
una realidad existente del ayer y de hoy y del mañana, de dónde venimos y para dónde vamos, que fue lo que dije. Don Wilfrido, retomando un poco lo que usted mencionó al final de la primera parte, la lectoescritura, para mí es elemento esencial en el desarrollo de los estudiantes para aprender a leer y escribir. Recuerdo que cuando estaba en la universidad el profesor Brenes Molina, Jacinto Brenes Molina, un excelente profesor de la Universidad de Costa Rica, nos decía a nosotros que el método no era importante como tal, sino lo importante era que yo supiera el método. Si yo no sabía el método, no podía enseñarme a leer y escribir, o sea, la lectoescritura al niño. Sin embargo, yo no di primer grado por muchos años, o sea, no di primer grado, yo estuve en escuelas adolescentes por un tiempito y di primer grado, y la verdad es que no tenía el conocimiento para impartir el primer grado. Yo escogía a estos niños en esa ocasión, digo así, con toda mi experiencia país, ¿verdad? Sin embargo, hasta cuando yo me di cuenta que existía un método, que esa cuestión me dio pena, me dio vergüenza, y dije, qué pena con lo que yo hice. Lo importante pues, para mí es reconocer y saber que uno debe efectivamente lo que usted decía, informarse, estudiar, prepararse, buscar la situación para poder estar mejor cada día y poder externar ese conocimiento a los estudiantes, ¿verdad? Para que ellos sean mejores personas, de mejor unidad en el traslado del tiempo. No decía entonces que el método no era el funcional, era uno, tenía que aprenderlo. Apareció por ahí un método que se llamaba método natural integral, un método en el que yo nunca lo vi, pero sí tuve gente a la par que lo daba y siempre lo consideré como el mejor método para la lectoescritura, a pesar de que tenemos diferentes métodos como el doméstico, el método ecléctico, el reparético, el método silábico, o sea, hay una diversidad de métodos, ¿verdad? En el cual cada uno tiene su condición buena. Como todo en la vida, siempre tiene algo bueno y algo que algunos consideran malo, pero lo malo no saberlo dar. Así de simple, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando ahora? Porque cuando llegan ministros o ministras de educación al puesto, que pasaron por aquellos momentos que les pasamos nosotros, que no son tan viejos como nosotros, o más bien son igual de viejos como nosotros, ¿verdad? O más bien igual de viejos como nosotros. ¿Por qué esa transformación? ¿Qué cree usted que les está pasando por la mente a esos ministros? Y me atrevo, voy a decirlo aquí públicamente, preocupado que ya no estoy en el sistema, pero tengo nietos y nietas que están en el sistema educativo estadounidense, en el cual ha hecho una transformación sumamente drástica, en donde decir en una época, en unos años antes de salir todo jubilado, decía que un niño pudiera aprendiendo a leer y escribir hasta tercer, cuarto, quinto año, o sea, que no había ningún problema. En el cual yo considero que no, que el niño debe aprender a leer, ojalá desde primeros y segundos estudios, los que conocen de estas materias, dicen que incluso un niño de 4 años puede aprender hasta 5 idiomas a la vez. Entonces imagínense ese disco duro, qué capacidad tiene, ¿verdad? Cuando está niño para poder aprender. Pero nos falta también otra cosa que yo vengo a hacer, la dinámica activa del educador costarricense, que tenemos muy buenos, pero también tenemos que ser honestos, tenemos muy malos educadores. Educadores que a veces, perdón la frase popular, se paran los verlos. Cuando a veces usted dirige una institución, los educadores algunos buscan estrategias para poner clases y hacer que los niños pierdan lecciones. Ese minuto que pierde o esa hora que pierde es importante en la vida de ellos, ¿verdad? Y tenemos un montón de cosas, pero no podemos dejar de lado que existen esos educadores aplicados, dedicados, educadores que se esmeran porque llegan a sus casas después de trabajar arduamente en el aula a preparar los materiales del día siguiente, ¿verdad? Y todas las cosas que usted y yo conocemos, hemos pasado por ahí, que sabemos. Entonces, ¿cómo logramos hacer entender a las autoridades costarricenses del Ministerio de Educación que debe hacer un alto en el camino y decir qué está pasando? Ese diagnóstico que no se ve, ese diagnóstico que dice que se hizo pero que no se ve, que no es
que no resalta que la política educativa costarricense no tiene un rumbo bien claro también, como lo tenía en la década de los 90, de los 80 y en la década en la que usted trabajó como viceministro, y no porque usted esté aquí, yo lo digo honestamente, se lo digo con toda sinceridad, creo que fue parte de una buena relación que hubo entre las diferentes organizaciones ministeriales también y el Ministerio de Educación, donde no se estaba viendo tanto por si se tenía que pagarse más dinero o menos dinero, sino se estaba visualizando más porque la educación fuera más competitiva, más realista, más efectiva, más eficaz, más buena, por decirlo de una manera muy simple. Díganme, don Jorge, y los que nos escuchan, usted hace un análisis tan amplio que va desde la problemática de un contenido, de un proceso como la escritura, hasta toda la problemática de los costes. Y en esa malla, en esa cosa, en ese tejido, podemos fundar, priorizar, conversar y puntualizar algunos elementos. Voy a retomar la escritura. Claro, es también importante. Número uno, esto de la escritura y para los educadores es un ejemplo de la falta de seriedad técnica, académica, como se quiera llamar, que no se da o que no se tiene o que más bien no se puntualiza, no se trabaja sobre los contenidos, sobre el análisis de los programas de estudio. Y usted lo dijo muy claro. Entonces, siempre llanamente una autoridad educativa llega y dice, no manejo escritura, sin hacer un análisis riguroso, lo que eso significaba o significa en cualquier sistema educativo. No necesariamente. Incluso por ahí, fue hasta un error de paradigma lo que es esa gestión bióloga, ¿no? Lo que esa parte ministerial hasta totalmente un error conceptual. Y vamos a ver, la escritura, efectivamente, el docente debió, perdón, en los talleres, y hoy debe de prepararse sobre un método de escritura. Y por favor, porque hay buenos que no me digan que la tecnología hace la parte metodológica del aprendizaje de la escritura. Claro que un niño viendo las palabras en un celular, en un móvil, o en un medio digital, claro que ese niño puede aprender a decir no solo Coca-Cola, sino todas las otras palabras, que hay las fábulas, hasta por cierto, relacionado a la habilidad profesional. Y claro que puede tener esa palabra, pero una cosa es eso y otra cosa es la comprensión lectora que lleva implícito, porque no es que uno aprenda o no aprenda a leer, es que va a leer y que va a comprender. Primero se aprende a leer y con él se aprende a comprender. Entonces no es solamente leer, porque aquí hay una confusión de fondo. Puede ser que algunos digan, bueno, es que estos señores están hablando el papilón o el silabario o no sé cuál otro. Pero bueno, no importa nada de eso, porque el objetivo es que el niño tenga la oportunidad de razonar, de pensar. Exacto. Es que es lo que el aprendizaje de la lectoescritura lleva dentro, que es esas palabras que es analizar, comprender y expresar. Es que eso era por eso quitaron, no era la unión de sílabas, poner la unión de palabras, hacer frases. Eso se puede dar con naturaleza. Claro, me imagino que algunos dirán, bueno, que están hablando muy elevado, de analizar, comprender o interpretar con cierto nivel, pero yo creo que yo les decía a ustedes, si un niño tiene la capacidad de aprender 5 idiomas a la vez con 4 años, pero no va a tener la capacidad para algunas cosas. Cuando uno tiene una nieta de 4 años, 3 años, y a veces le dice cosas que uno se queda sorprendido, entonces uno dice, wow, ¿qué está pasando?
que no es capaz de asumir de todo eso. Bueno, pues es curioso porque analizar y comprender es una de las, no solo de los objetivos, sino de una de las competencias más importantes para el desarrollo del ser humano, incluso para el desarrollo hasta más allá, porque para que se entienda la parte de la existencia del ser humano como tal, para que se entienda su importancia en el rol, para que sea una persona crítica, para que sea una persona analítica, para que piense en él, para que piense en su futuro. O sea, hay que generar pensamiento, hay que generar el cuestionamiento filosófico para eso, y la lectura, eso es lo que nos mandaba. No importa que hoy en día usemos la tablet o el celular o cualquier cosa para que el niño aprenda a leer y vea los textos ahí, no importa, pero que sobre eso esté la comprensión y no la manipulación. El asunto de fondo se está dejando. Exacto. Perderse uno se perdió el otro. No es la forma sino el fondo. Exacto. La forma como si fuera. Y eso mismo que sucedió con la lectura sucedió con otros contenidos. Yo a veces me pregunto, yo en matemática, y bueno, no hay materia, pero yo hablo con muchos matemáticos. Siempre me hablamos suyo. Con Rafael Mora. Y ellos también, igual que en la matemática, hay conceptos que se dejaron de ver que eran importantísimos y peor aún, no están debidamente priorizados estos contenidos y enlazados. Es que yo sé que aquí la parte muy técnica pues puede distorsionar la exacto, distorsionar, pero es que no es un aprendizaje para aprender, es que hay un encadenamiento del desarrollo del pensamiento de la persona que se ve reflejada en los programas de estudio y que ese tiene que seguir el educador. Y eso es lo que se pierde cuando una sociedad se nos olvida de estar haciendo los ajustes necesarios para cubrir esas necesidades. La educación debe ser, usted lo dijo al principio, y ahí no los unos cambios, pero los cambios van a quedar en el tiempo, nada más. Y no hicimos los cambios de la hicimos campeones. La educación es la mejor estrategia para el desarrollo humano, tanto individual como colectivo. Eso no fue una simple teoría de Paulo Freire o de algunos otros pensadores. Eso es una realidad. La movilidad social en un ambiente como costarricense se sigue dando a través de la educación. A través de la educación se tiene que aprender a ser profesional, pero también empresario. También se tiene que aprender a ser buen trabajador y también se tiene que aprender a ser buen ciudadano. Y a través de la educación, si bien es cierto que hay una ocupación importantísima, hogar, familia, escuela y entorno social, pero en sí la educación dirigida por el Estado debe depender de eso. O sea, no pretende eso. Y eso es lo que nosotros hemos tratado y no visualizamos cuál es el muchacho que vamos a ocupar para iniciarnos con la idea. Me queda muy de fondo que es lo que está pasando actualmente. Ahora veremos, porque ya se nos fue el tiempo de esta segunda parte, venimos a una tercera. Amigos televidentes, gracias por estar con nosotros aquí en Visión Surquí. Recordándoles simplemente que nos puede ver en diferentes redes sociales, como en Surquí TV y también en Cayendo Informa, y en diferentes IPTV, como en www.surquitv.com, diferentes plataformas. Ya retornamos con el libro Blanco Mora, ex viceministro de Educación. La parte académica, por esa parte, para nosotros es muy importante conversar con el libro. Gracias, ya retornamos. Bueno, amigos televidentes, volvemos nuevamente al programa Visión Surquí, con don Rufino Blanco Mora, ex viceministro de Educación, es educador, la persona jubilada, hablando del tema de educación y la problemática que nos se nos ha venido dando a través del tiempo y en la actualidad con relación a lo que ha estado sucediendo. Y vamos a terminar concluyendo ahora un poquito y rápido, porque el tiempo se nos va muy veloz. Es las razones
de la gestión que pudo o no pudo hacer la viceministra actual, que fue despedida el día de ayer, que la noticia es fresca, impacta a la educación de una u otra manera, impacta al educando, al educador y a toda la sociedad, porque si bien es cierto, no contamos desde mi punto de vista con un verdadero norte hacia dónde va la educación de este país, cuál es el fondo que se tiene y cuáles son las razones por las cuales todavía una administra que puede tener mucho currículum pero que no tiene la experiencia o no tiene los elementos quizás a la par, porque no importa que no tenga la experiencia porque nadie nace aprendido, pero puede tener los elementos que se puede rodear de gente buena como la hay en nuestra educación, como la hay en cualquier lugar del mundo, gente que le puede aportar cosas positivas para volver a una educación que sea racional, que sea una educación que podamos valorar realmente qué queremos en una sociedad nuestra, como la que hoy estamos viviendo, con grandes dificultades, en una sociedad complicadísima, porque se dan de una u otra forma una serie de elementos que no nos sentimos a veces quizás orgullosos de ser costarricenses como hace unos 10 años atrás. Nos da pena a veces cuando salimos en los medios de comunicación y nos informan algunas cosas negativas y nefastas para el país, como viene una palabra por ahí, pero bueno, estamos hablando de educación, me refiero, digamos el contenido de lo que estábamos conversando ahora con relación a este elemento esencial del niño, de la educación, del aprendizaje, de por qué se ha dejado de hacer y qué debemos de hacer, según su criterio personal, porque al final de cuentas lo que nosotros digamos aquí puede ser importante o no puede ser importante, pero por lo menos dejamos en la mente a las personas de que nos importa la educación, aunque no estemos dentro de ella, ya estamos por fuera, pero sigue importando porque tenemos familia, porque tenemos nietos, porque todavía hay una sociedad que nos interesa y nos importa, y porque fuimos educadores hechos para que las cosas que se den en educación sean realmente sociales. Aquí nuevamente retomamos el tema de la actividad. Tenemos un problema de evaluación de la crisis, que son los historias muy explicados de es el propio gobierno que sabe lo que son, el que nos dice investigaciones muy serias, que estamos dentro de lo que llaman el rango educativo. Y efectivamente ahí se retrataron, ahí está la fotografía del famoso abono educativo después de la pandemia, nos demostró, nos sacaron la fotografía, fue que más una radiografía y nos evidenció todos los problemas de conectividad, de infraestructura, con todo cariño que tenemos los docentes, de formación docente, todas las cosas porque todos tenemos que recordar que en este momento nos evidenció el serio problema en que estábamos, pero se acrecentaron las brechas y lo triste, para que lo entendamos así, lo triste fue que ni la gestión anterior ni esta le prestó atención a esta y no ha hecho las conversiones a eso. Hoy, por ejemplo, ya no trae otro ejemplo. Yo me pregunto a cualquier docente, ¿hay sistema de evaluación nacional o no hay? No sabemos. Yo le puedo preguntar a las escuelas, universidades, formadoras de docentes, ¿hay evaluación macro, evaluación del sistema educativo costarricense? Yo creo que no me puede contestar. Y no me puede contestar porque no tienen información, porque no sabemos ya no la hay. Ahí nos estamos fallando. No tenemos evaluación del resultado, no sabemos. Yo no me trabajo en los estudios sobre evaluación, prueba fármaco, prueba bachillerato, prueba fármaco, prueba diagnóstica, pero no, esto es una charla. Hay una inseguridad única, trae una cuestión gigante de problemas. Estamos diciendo poder de crisis, otra gobernanza del Ministerio de Educación Pública. No hay liderazgo. No, ni el Consejo Superior de Educación, ni la señora ministra
hay un liderazgo establecido en lo que se quiere y en lo que se está haciendo. Usted ha dicho una palabra bastante correcta, no hay ruta de educación. Nos anunciaron una ruta de educación que, como menos yo ando buscando, y yo hablo con directores, no digo nombres, hablo con directores regionales, hablo con supervisores, y me dicen, no saben nada de ruta de educación. O sea, la ruta, bueno, te ruta. Y eso no puede ser. Ahora, ¿cuál era la ruta? Simple, era diagnosticar y corregir las situaciones difíciles que nos dejó la pandemia y tratar de mejorar la parte que nos privilegió la pandemia. Y eso no era tan difícil, tampoco era, ¿no? Pero no, hicimos exactamente lo contrario. ¿Reducimos el presupuesto? Más bien, no estamos haciendo la inversión social y de educación que debemos hacer. Pues tenemos problemas de becas, tenemos problemas de transporte, tenemos problemas de financiamiento de la Junta de Educación, y eso más bien viene en el deterioro. O sea, en lugar de resolver, más bien hicimos lo contrario. Y ganando la pandemia muestra de eso en la institución de la Secretaría de Educación. ¿Eso qué significa? ¿Cuál es el tema? Se muestra inestabilidad, una inestabilidad total. ¿Se pueden cambiar jerarcas? Sí, pero yo invito a los educadores, invito a los dirigentes sindicales, invito a los padres de familia que analicen bien cuáles son las causas de la institución, de esa evidencia un problema de fondo, de interpretación del quehacer educativo nacional, que no es una institución por institución, es por cuestiones de fondo, de pensamiento, lo que yo quiero por eso y lo que yo no quiero. Y bueno, como lo dices, es una noticia de desarrollo. Entonces, pero que trasfondo, que más allá si alguien se cansó de trabajar, o si alguien no le siguió una directriz, no, si tiene un trasfondo de cuánto le ha costado a esta gente, y en educación es muy sensible hacer equipo de trabajo. Y entonces ahí es una cuestión, otra, pero un montón de cosas, y eso es muy serio. Yo hago un trabajo que nos tomamos serio en todo, pero y queremos políticas educativas otra vez, volvamos a retomar, hay esperanza educativa porque hay educadores, porque hay estudiantes que nos exigen, y hay una sociedad costarricense que aún en algunos momentos ha surgido alternativas. No sé más. No, pero yo pienso que a través de todas las cosas que han venido sucediendo en la educación, realmente deberíamos hacer un verdadero llamado al Ministerio de Educación, no a la ministra, porque la ministra es una parte de, sino todo, el conjunto de elementos que encierran la educación, donde están los educadores y educadoras, donde están los diferentes gremios, donde están los diferentes sindicatos, ADE, AXE, COICO, que es el colegio de profesionales de educación, donde realmente hagan un tipo de encerrona, diría yo, de un análisis realmente de esa radiografía que dio el Estado de la Nación, de cómo estábamos, porque la pandemia efectivamente nos llevó a ocasionar una crisis que ya venía por sí sola, pero que esta nos amplió la gama de la crisis, se fue más amplia. Teniendo sus insumos, poner la barra en remojo y decir qué queremos de la educación y qué queremos de este país. Porque la educación debe ser que nos enrumba realmente de lo que queremos para este país. Porque aquí es donde salen todos los profesionales, todos, no hay uno solo que no pase por la educación, por la técnica, por la académica, por la que sea, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es de importancia realmente que nuestra educación tiene que ya alguien levantar la bandera y decir, creo que basta de jugar con los sentimientos de los niños y las niñas, de las jóvenes, de los jovencitos, de los colegios, escuelas, los sentimientos del futuro y del futuro, porque a la par de todo eso es que realmente es catastrófico, es crítico,
cuando uno ve imágenes a veces de que inventan muchas cosas para resolver problemas de agresiones que antes se daban, antes se daban, no es que no se daban, porque antes se daban agresiones en las escuelas y en los colegios. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy por hoy con la tecnología se evidencia más. Y entonces esa evidencia que hay es la que hace la diferencia entre lo que había antes y lo que hay ahora. Ese es el momento en el que nosotros tenemos que poner la mano en el remojo para decir qué queremos hacer. Y necesitamos un ministerio de educación que sea más productivo, más equitativo, más ecuánime y que realmente ponga a aquellos elementos que se requieren en función de lo que se busca en educación. Creo que esas son las cosas que yo en lo personal visualizo en el creo. No soy un gran experto en educación, trabajé en ella, me ha preocupado, siempre traté de ser lo mejor de la educación para los estudiantes donde estaba. Pero creo que después de analizar mi diseño de trabajo, mi educación, el director del centro educativo, tengo amigos, todavía que no dejan en el sistema, ¿verdad? Que no pasa cuando uno escucha tanta cosa. Decir todavía el papeleo, hay un ministro que habló de los papeleos y todavía siguen con los papeleos, ¿verdad? Donde en realidad importa más una situación más escrita que una situación realmente de aula. Claro, una de la otra hermano, ¿verdad? Yo tengo que evidenciar que efectivamente el estudiante está cumpliendo ciertas condiciones, ¿verdad? Porque hay una serie de normativas que también han venido a mi criterio personal a minimizar algunas cosas. Pero bueno, para despedirnos del programa aburrido de hoy, minuto y medio para que ustedes externen. Muchísimas gracias. Bueno, de veras que agradecer y decirle a los que nos ven, los que nos escuchan, que lo que hemos hecho en este programa con Johnny es generalizar conceptos y dar algunos ejemplos. Porque algunos pueden preguntarse, ¿y qué hay que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hay que hacer una propuesta. Hay que trabajar sobre una propuesta que contenga cómo debe ser el actual profesional de educación, o sea, funciones y compromisos. Una propuesta curricular amplia, rica, diversificada, pero no en competencias de ella misma. Bueno, eso son otras cosas. Con contenidos actualizados, actualizar los contenidos acordes a la necesidad y a la demanda de hoy y del futuro de la sociedad costarricense. O sea, hay que plantear una reforma y hay que retomar algunas cosas que se dejaron de hacer, como por ejemplo es la atención a los más vulnerables, tanto personas como individuos como personas, con todas las cosas que un Estado debe de hacer y tiene entonces sí hay claridad y más que todo retomar liderazgos, que el director retome liderazgos en su institución, que el supervisor lo haga, que los directores regionales igual y obviamente la cabeza de la administración del ministerio. Es una de las cuestiones donde hemos tenido mayor diferencia. No hay liderazgo, no hay conocimiento de diferente a inteligencia o habilidades o conocimientos académicos, que son cosas diferentes, y donde exista conocimiento del quehacer educativo en el aula, en la institución, pero también de la gobernanza del Ministerio de Educación Pública para crear el ambiente necesario para adquirir un compromiso de todos los actores, estudiantes, padres de familia, educadores y autoridades. Y eso, lejos de crearse, se está alargando. Que Dios nos ayude en eso y que ojalá esto sea un tocar fondo para los estudiantes. Bueno, muchas gracias, don Río, realmente con tus palabras finales y análisis y conclusión de lo que debe ser el Ministerio de Educación, quedamos sumamente complacidos, esperando que usted, presidente, también haga sus propios análisis y sus interpretaciones en relación a la educación, que es un problema
internacional, aparte de los problemas que tenemos sociales, porque uno conlleva al otro. Hoy estamos aquí conversando de él, esperamos seguir conversando más sobre el tema. Muchas gracias por estar con nosotros en Misión Surquí. Esperamos vernos pronto nuevamente con otra persona que nos pueda hablar de otro tema de importancia para nuestras comunidades y nuestro país. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias.